lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mar quieran destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerás vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mar quieran destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. Y el enemigo caerás vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mar quieran destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. El enemigo caerás vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mar quieran destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. Yo lo volé, que Cristo vive, y alábale, que Cristo vive. Vinimos a adorar al gran Rey de Gloria. Vinimos a adorar al gran Rey de Gloria. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Tú lo puedes
Él está aquí, Él está aquí, tú lo puedes seguir. Gloria al Señor, déselo fuerte a Él está aquí. Muy buenas noches, amables oyentes de esta tu programación de Manantial en el Desierto. Lo bendecimos en esta hermosa noche, esperando que el Dios del cielo se glorifique en una manera especial, esperando que usted pueda recibir una palabra de aliento, de esperanza, y que ese Dios al cual amamos le bendiga rica y abundantemente. Así que sean más que bienvenidos a este su programa Manantial en el Desierto, con tus hermanos y amigo Vidal y Rosa Carrasco, dándole la gloria a nuestro Dios por permitirnos una vez más estar con cada uno de ustedes y poder saludarle a todos ustedes, los que están en la diferente plataforma, y ya indicándole a muchos que ya estamos aquí con ustedes, un poco retrasadito un poco en el tiempo, ya usted sabe, con situaciones técnicas aquí, pero ya estamos con ustedes, mandándole estos saludos efusivos a ustedes que nos ven en la diferente plataforma y que están ahí esperando una palabra de Dios que transformará y cambiará su vida en el nombre de Jesús. Así es que los saludamos a todos en el amor del Señor. Un caluroso saludo a todos en la paz de Cristo, y esperando que usted esté ahí en la sintonía para escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Y así como teníamos de fondo la canción, el poder del cristiano está en la oración. Ahí es que está nuestro fundamento, ahí está nuestra base, nuestra fe, porque cuando nosotros confiamos en el Señor sin titubear, y una de las formas de nosotros poder orar es una manifestación de nosotros entender que tenemos a nuestro Dios a quien rendirle, como decimos, cuenta, a nuestro Señor, a nuestro Creador, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, porque de Él dependemos, de Él somos, en Él estamos y en Él nos movemos. Así que saludamos a todos los que están ahí conectados en la diferente plataforma de Congregación Cristiana Manantial en el Desierto, y en nuestra página oficial, como así se llama nuestra programación, Manantial en el Desierto, y lo que nos verán en diferido en Rumble y también por YouTube. En YouTube nos pueden encontrar como Congregación Cristiana Manantial en el Desierto. En Rumble tienen que buscarnos como Manantial 1, 2, 3, 4 y 5. Esa es la página de Rumble. Les repito, lo que tienen la aplicación de Rumble, pero creo que la mayoría tienen la aplicación Rumble. Nos puede buscar como Manantial 1, 2, 3, 4 y 5. Así aparecemos en la página de Rumble. En YouTube, si usted está por ahí o está fuera de Estados Unidos, que no tiene Facebook o que no tiene acceso a Facebook, porque muchas personas, casi no son todos los que dominan lo que es el Facebook, en la mayoría le gusta la programación en YouTube. Si usted tiene a alguien que no domine el Facebook, compártale la página de YouTube, que estamos como Congregación Cristiana Manantial en el Desierto en YouTube. Así nos puede encontrar. Y estamos ahí en la disposición. Usted comparte con otros que usted entiende que no manejan lo que es el Facebook. También tenemos esa alternativa donde nos podrán ver, pero no nos pueden ver así en tiempo real, sino en diferido en YouTube y en Rumble. Pero aquí en Facebook, en estas dos plataformas, nos puede ver en Manantial en el Desierto, como es nuestra página oficial de Facebook, y también en la página de nuestra congregación, que la compartimos en Congregación Cristiana Manantial en el Desierto. Aquí sí que los saludamos a todos los que están ahí conectándose ya, a Ada, la cantora que está ahí con nosotros. Los saludamos en el amor de Cristo, esa guerrera. Faltan las demás guerreras, creo que están en la otra plataforma. Estoy en otra, no sé por dónde están los demás. Pero si usted está ahí ya y se ha conectado y tuvo
el placer de poder sintonizarnos, por favor comparta con otros el link para que también aproveche esta palabra que hoy está. Mire, si todo estos martes ha habido una palabra de parte de Dios, esta de hoy también viene bien cargada de unción, de gloria, porque cada martes tenemos una cita y esas guerreras y esos guerreros que se conectan desde Argentina, desde Portugal, desde Medellín, Colombia, desde Puerto Rico, desde República Dominicana, desde Cuba, desde Ecuador, desde Perú, desde Lancaster, Pensilvania, desde Manhattan, desde Jamaica, Queens, desde Providence, hay otros que se conectan también desde Boston, al sobrino allá en Boston. Los saludamos a todos los que nos ven o los que nos verán más adelante, los que compartirán el link, también los saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sabemos que en estos tiempos, para nosotros tener victoria, tenemos que estar orando y sobre todo conocer las Escrituras, porque en la palabra Dios nos da instrucciones para todo. El martes pasado estábamos tratando de cómo Habacuc levantó su voz delante del Señor y cómo él miraba tanta injusticia, tanta violencia, pero dentro de esa enseñanza bíblica pudimos ver que también estaba indignado el profeta Jeremías, también el profeta Nahum y otros también estaban indignados, igual que Habacuc. Pero vamos a descubrir en esta noche que también llegó un momento que Nahum también se indignó y vamos a ver qué sucedió y cuál fue el caso por el cual llevó a Nahum también a indignarse, viendo lo que estaba aconteciendo en el tiempo de el rey Ezequías, Sedequías, porque sabemos que en los tiempos de los profetas, tanto los profetas mayores como los profetas menores, también habían reyes. Ellos también vivían en una época donde estaban los reyes. En ese tiempo se usaban los reyes, los reinados, las dinastías. En nuestro tiempo ahora se usa lo que es el presidente y eso es lo que mayormente nosotros estamos acostumbrados en nuestros días. Pero notamos que esa palabra dicha desde ese aspecto, desde cada uno de ellos como profeta, también vemos cómo Dios trató con ellos, mostrándole también a naciones que el mismo Dios utilizó para probarlo muchas veces, para entrarlo a veces en situaciones, para que ellos entendieran que tenía que depender de Dios, no del señorío, no del reinado, no del poderío que ellos tenían, sino del poder de Dios, que no se les olvidara que ellos dependían de Dios y que en la soberanía de Dios, Dios lo utilizaba también como medio a ellos de él manifestar y dar a conocer su poderío y su gloria. Así es que damos gloria a Dios, que ya comienzan a conectarse también los guerreros. Saludamos a ese guerrero, a Ney Walpar y su esposa, la doctora Orfa, allá en Ecuador. Reciban saludos y todo lo que está en la otra plataforma también los saludamos en el amor de nuestro Cristo. Así que no se muevan de ahí, los redevidentes, manténganse ahí para que reciban de Dios la palabra. Y hoy estaremos tratando de esa palabra y cuál fue ese pueblo o esa nación. Sabemos que Nínive era la capital de Siria y sabíamos que había mucha gente peligrosa que le hacía mucho daño a Judá, y cómo ellos se levantaron en pecado, cómo se levantaron haciendo todo lo que usted pueda imaginarse. Si usted se asombra de lo que está aconteciendo ahora, también en el tiempo
de Nahum y del rey Sedequías y el rey Ezequías, también todo eso pasaba. Pero lo bueno era que habían profetas de Dios también que doblaban rodillas, que aunque muchos quizá no quisieran hablar así, porque recuerdo que cuando Dios llama a Jonás, Jonás medio estaba como, decimos, como los niños malcriados, que cuando lo mandan y no quieren ir, están como medio rezagados. Entonces cuando nos quedamos ahí con una palabra ya de parte de Dios que tenemos que darla, Dios va a usar la forma que sea para que nosotros la hablemos, y a veces tiene que usar la vara de la corrección con nosotros mismos. ¿Para qué? Para impulsarnos a dar esa palabra, porque tenemos de parte de Dios un compromiso, y cuando Dios nos llama es mejor obedecer, porque si no obedecemos a la palabra que ya Dios nos ha dado, entonces con todo y los regaños de Dios vamos a tener que irnos a darla. Y es mejor, como siempre le he dicho a los hermanos de la congregación, es mejor obedecer, es mejor estar tranquilito, ir obedientemente y cumplir con lo que Dios nos ha mandado decir. Escúchenos o dejen de escucharnos, pero nuestro compromiso es dar a conocer esta palabra. Y hoy, mientras estábamos estudiando esta palabra, nos topamos con algo tan interesante como una nación que Dios la usa para darle una corrección al pueblo de Israel, pero también al mismo tiempo usa al pueblo de Israel para Dios manifestar y dar a conocer su gloria y su manifestación de su poder. Porque ¿qué hace Dios? Sí, Él nos permite, en su soberanía, permite que pasemos por ciertas pruebas, ciertas aflicciones, pero que Dios no se ha quitado de ahí, Dios está ahí. Es hasta ver si nosotros continuamos en medio del proceso, confiando en Él y manteniendo nuestra relación con el Señor, porque hay muchos, amados, que se van cuando ven la primera prueba o ven el proceso de la dificultad, el proceso de la adversidad, y es parte del plan y propósito que Dios tiene para con nosotros. Muchos de ellos se vieron envueltos en situaciones donde Dios le mandaba decir una palabra que no era muy agradable, pero tenían que darla, aunque no le gustara a los reyes de ese tiempo, de ese entonces. Ellos debían hablar la palabra, al igual que nosotros hoy. Nosotros somos burlados, pero de otra manera somos ignorados, aunque Dios a veces permite que sucedan cosas para que entonces el pueblo se vuelva a Dios y recuerde lo que en un tiempo se le venía hablando de lo que es la palabra de Dios y de lo que es las escrituras, de manera de advertencia, de manera de corrección, pero también de manera de mostrarle a Dios el amor que tiene, tanto de manera individual como de manera colectiva, como a nivel de nación, porque aquí lo vemos en varios aspectos, de manera individual como creyente, pero también de manera colectiva como sociedad, como comunidad, y también ya trascendiendo a las naciones, como fue el caso de Nahum. Gloria a Dios, amén, así es, amado. Saludando a esas guerreras ahí, nuestra hermana Ada, a la Rosy, Esther y la familia también, el Fauta, el primo Vidal, y a la Isa Custodia de Dominicana. Los saludamos a todos ustedes, y los que están en la otra plataforma que no lo vemos, también los saludamos, y que Dios le bendiga rica y abundantemente, y que esa paz y esa gracia que solo fluye del cielo abunde en sus vidas, en sus corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerde que en todo tiempo clamamos a Él y la respuesta llega inmediatamente. Amén. Entonces, amado, sí, está es una historia muy tremenda, porque nos habla de que Dios, aunque muchas veces usa el mismo enemigo para Dios vengarse de otro, pero siempre el Señor está en contra de la maldad, y a su tiempo el que hace la maldad cosecha de ella. Y vemos que esta tierra de Asiria, tú sabes que ¿quién fue que fundó Asiria? Oye, ¿quién fue que fundó Asiria desde el principio? Fue el hijo de Cus, Nimrod. El hijo de Cus. Bien, Nimrod fue que fundó Asiria. Eso está en Génesis 10, 9 al 12. Nimrod fundó Asiria y a Nínive, su capital.
Entonces, Los recuerda hijos de que Cus. esta ciudad, que era la capital de Asiria, era una ciudad muy sanguinaria, era una cosa Sí, tremenda. pero- Cuando usted estudia la historia de Asiria y especialmente de Nínive, era algo tan tremendo que recuerda que Dios mandó a destruirla. A destruirla. Pero mandó primeramente, para que usted vea lo que es Dios, la misericordia del Señor. Era una ciudad muy sanguinaria, muy tremenda, maldad era hasta el tope, pero Dios tuvo misericordia y envió a Jonás. Recuerda el problema con Jonás, que no quería ir, o sea, ¿qué es lo que Jonás no quería y por qué? Porque él sabía Por que Dios era temor. un Dios, no, y que él sabía que Dios era un Dios de misericordia, Ujú. y él no quería que lo perdonara porque ellos habían destruido especialmente a Judá, a Israel, lo habían Sí. atacado, habían hecho mucho daño, y él no quería a Jonás que Dios lo perdonara, y sabía que tú eres un Dios perdonador. Inmediatamente Le ellos se van a corrió, como tú decías, arrepentir. una cosa importante es que nosotros no podemos correrle al llamado del Señor. No, jamás. A lo que Dios nos ordena tenemos que hacerlo, aunque temblemos en el camino, pero entiende que Pero cuando hay Dios que manda, hacerlo. vamos respaldados por Él. El respaldo siempre está asegurado cuando Dios nos envía. Entonces vemos que este hombre fue, aunque le corrió, tuvo pasó un tiempo muy amargo en ese pez, pero fue el mensaje y el pueblo dice que se arrepintió. Dios lo perdonó porque Dios, oiga, una de las cosas que el Señor ama de ver de su creación es cuando hay un arrepentimiento genuino. Genuino, Cuando la así es. persona le hace daño o cuando la persona está haciendo maldad, porque somos seres humanos y el enemigo, si no está con Dios, pues el enemigo lo va a usar. Claro. Pero cuando esa persona reconoce al Señor y viene y se arrepiente, Dios perdona. Dios que hizo que perdona la ciudad. Se arrepintió hasta el perro, con todo el mundo se arrepintió. Ujú. ¿Qué es lo que hizo eso? Que provocó el arrepentimiento La humillación. y Dios vino y lo perdonó. Eso es lo que Dios hace con el ser humano. Cuando el ser humano se arrepiente y le pide perdón al Señor, Dios siempre le da el perdón. Pero acá acontece que pasado más de 100 y casi 150 años, entonces ahí que entra de nuevo y esta ciudad, Dios que le da el pago, porque aunque la usó, como tú decías, la usó para castigar a Israel Exacto. por su maldad y su pecado, también no era que Dios se iba a olvidar de ella, sino que a su tiempo que Dios vino se lo esta iba a destrucción, mostrar. y esto fue destruida en el 612 antes de Cristo. Bueno, entonces vamos a leer capítulo 1 de Nahum. Sabe que era de un pueblo que no se sabe dónde es el pueblo, llamado Elcos. Elcos. No se sabe dónde es. Pues entonces vamos a leer del capítulo Luego 1. usted nos mostrará ese pueblo. Amén. Le vamos a preguntar cuando En el estemos allá nombre al de Señor. Cristo, así es. ¿Dónde está ese pueblo? Tenemos que ubicarlo también. Me imagino que no estará allá. No lo encuentran, no lo Elcos. le han dado suposiciones, pero no hay prueba No concreta. hay prueba. Entonces en Nahum 1, vamos a leer del 1 hasta el 8. Y es la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar. Si se pone a tramar, lo seca también. Sí, Aleluya. cuando pasó con lo de... Y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo, y también todos los que en él habitan. O sea, el mundo y todos los que en él habitan también tiemblan delante de la presencia del Señor. Dice el verso 6: ¿quién permanecerá delante de su ira? Nadie. ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Wow. Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas, o sea, se cuartean, se rompen Se cuartizan. las peñas. Dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Oiga bien, Jehová, el 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Dios conoce. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios. Oiga bien, mas con inundación impetuosa, o sea, con ímpetu, consumirá a sus adversarios. Gloria a Dios. Y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Wow. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias por esta su palabra, Dios amado. Dios.
que es la que nos da aliento, nos da vida y nos da esperanza, Señor. Gracias porque Señor a través de Jesús. ella es que podemos conocer su voluntad, Señor, y saber, Aleluya. Padre, que las glorias venideras serán poderosas, Señor, para su iglesia. Gracias, Señor, porque nos ha dado el privilegio de conocerle. Por lo tanto, Dios mío, que esta palabra llegue a los corazones y que podamos ser alimentados de nuestro espíritu a través de esta palabra, Señor, la cual hacemos para la gloria y honra de su santo y bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Gracias, Señor. Señor. Saludamos al guerrero José Cruz, que se acaba de conectar, nuestra hermana, otra guerrera, Norma Alonso, y las demás que están ahí en las otras plataformas. Los saludamos en el amor de Cristo. Seguimos Dani aquí. Carrasco, los demás. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, son de las cosas que el Señor tiene, que Dios pelea por su pueblo, amado. Usted que quizá está pasando una batalla, que podemos entrar en una batalla espiritual mayormente, no estamos solos, porque Dios siempre está pendiente del clamor de su pueblo. Amén. Esta ciudad, aunque fue una ciudad sanguinaria, tremenda, Dios aún la usó para castigar a su pueblo, pero llegó un momento de que tenían que pagarme, porque el Dios, en Dios todo lo que hacemos hoy tiene consecuencias, sea malo o sea bueno. Por eso que usted ve que la gente, los gobiernos especialmente, se gozan en hacer sufrir a su pueblo, que lo llevan para que lo atiendan, y después que están arriba te lo maltratan. Y ellos piensan que eso se queda así. No importa el poder que tengan, sea económico o político, amado, y que piensen porque tengan poder económico y político, pueden hacer lo que quieran al ser humano, ellos lo pueden hacer, pero las consecuencias que están anotadas. Porque es que Dios, oye, no se queda, dice, Dios es celoso, Él es vengador. Dice, Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Mire, esto es importante aquí. Dice que Dios guarda enojo para sus enemigos. ¿Qué acontece? Que el enemigo de Dios, aquellos que hacen maldad, ellos están a sus anchas. Piensan que nada le va a acontecer, pero Dios dice que está guardando el enojo. Él lo suelta, hagan lo que ustedes quieran. Háganlo, le da rienda suelta. Hagan lo que ustedes quieran. Pero cuando le tiran al suelo, que lo trae para acá, chillan como, miren. Que no quieran ver los juicios de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que ama, pero es un Dios que castiga, un Dios que defiende al justo, es un Dios que pelea la batalla a favor de aquellos que le servimos. Entonces, Amén. Cuando hay problemas espirituales, porque mayormente el problema más grande del ser humano es espiritual, hermano. Amén. Porque aunque sea a través de personas, son espíritus que usan a las personas para que pasar contienda, pleito y todas esas cosas que usted entiende, amado, son mayormente espirituales, pero se manifiestan en personas que no tienen al Señor o que no tienen el temor de Dios. Entonces, este pueblo de Nínive, que era la capital de Asiria, aunque era una ciudad sanguinaria, era un pueblo tremendo que estaba cercado, dice que había una cerca como de 12,000 hectáreas en ese tiempo, y que habían aproximadamente 300,000 personas. Pero el rey de ahí, esa gente pensaban que eran dioses y que ellos podían hacer lo que quisieran y que no había consecuencia. Bueno, todo tiene su fin en esta tierra. La maldad, todo lo que la gente hace, tiene su tiempo de caducidad, tiene su consecuencia. Entonces, este hombre, llamado Nimrod, fundó esta ciudad. Pasados los años, ellos crecieron y se hicieron grandes y pensaban que por su grandeza y su poder podían hacer lo que querían. Amado, cuando Dios entra en escena, Dios es un Dios que ama y que bendice, pero es un Dios que también que hace corrección y que da el pago en persona en aquellos que le aborrecen. Entiende que la iglesia está siendo aborrecida y siempre lo ha sido, amado, pero nadie ha podido con esta iglesia y ni nadie podrá. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios que la defiende, es el mismo Dios que defiende su causa, es el mismo Dios que defiende nuestra causa, es aquel que se levanta en contra de sus enemigos que atacan a su pueblo. Por eso es que estamos viendo esta situación de Nínive y vamos a ver la enseñanza que vamos a aprender de esta lección en esta noche en el nombre de Jesús. Es que Dios en su soberanía guarda, provoca la ira, provoca la herida, pero Él mismo la cura, Él mismo la venda. No cuestione, Dios sabe y Dios es soberano. Así como Él trata con las naciones y con aquellas personas que no quieren entender los propósitos y los planes del Señor, y sobre todo porque aquí Nahum nos da una enseñanza como nosotros como creyentes, porque Él lo basa esta frase: Dios es bueno, fortalece en el día de la angustia. ¿Quién no ha pasado angustia? Todos, de alguna u otra manera, hemos pasado por ese tiempo angustioso. Pero lo bueno es que cuando nosotros reconocemos que nuestro Dios
es nuestra fortaleza, no solo en el día de angustia, sino que nosotros tenemos que tener a nuestro Dios como nuestro guardador, como nuestra fortaleza. Aún no estemos pasando por ninguna adversidad, yo lo llamo retos y desafíos. Porque cada día que nosotros nos levantamos y tomamos la decisión de poner nuestros pies, nos incorporamos para salir a hacer todas nuestras actividades, después de habernos encomendado en el Señor, diario, a cada momento, a cada instante, estamos pasando por grandes retos y desafíos. Entonces es un mensaje bíblico que nos da a nosotros una enseñanza. ¿Por qué? Porque hay personas que tienden a desconectarse en el momento de la adversidad, en el momento de la aflicción, en el momento de las pruebas. Póngale usted un nombre. Yo le llamo retos y desafíos, porque en el Señor sabemos que la palabra de Dios nos advierte que en el mundo tendremos aflicción en todos los aspectos. Pero más dice Jesús, más confíen en mí, porque así como ustedes, como yo vencí al mundo, ustedes también lo van a vencer. Pero cuando confiamos en Él. ¿Y qué dice Nahum? Él es nuestra fortaleza. ¿Cuándo es que la persona tiende a desconectarse de la fuente, de nuestro Dios? Es en el proceso de prueba. Cuando la persona más debería depender de nuestro Dios y buscar en Él la fortaleza para poder continuar, es ahí cuando la persona se deja engañar por el enemigo, cuando viene a susurrarle a su mente, porque el primer lugar de batalla de toda persona, creyente y no creyente, es la mente. Entonces, dependiendo de cómo usted esté y de dónde usted esté confiado o de quién usted esté dependiendo, usted va a vencer. Si usted está dependiendo del sistema, de lo que está delante de sus ojos, o de lo que el trabajo, o no. Usted tiene que tener su confianza puesta en el Señor. ¿Por qué? Porque Nahum lo entendió muy bien en ese aspecto y en todos los aspectos, porque dice este pasaje y otros pasajes bíblicos resaltan la bondad y el poder de Dios y su señorío, porque al mismo tiempo Nahum entendió la bondad, porque él dijo, oh, Dios es bueno, Él es bueno, todo el tiempo Él va a ser bueno, aunque Él use la prueba para enseñarnos, para disciplinarnos, para darnos a conocer su carácter, porque la disciplina es parte del carácter de Dios. Aunque hay muchos que dicen, oh, pero si Dios es amor, es un Dios de amor, ¿por qué permite tanta? ¿Y por qué permite esto? No, váyase al trasfondo, ¿por qué Dios lo permite que esa prueba pase? O usted tomó una mala decisión, o usted no supo actuar en el momento que usted debió actuar. Por eso es que Dios le permite a Judá pasar este asedio por esta nación de sus enemigos, de los sirios, quienes los asediaban, quienes estaban ya invadiendo a Judá con toda la violencia y con todo lo que estaba pasando. Entonces Dios permite esto, ¿para qué? Para darle una lección al pueblo de Dios. ¿Y qué dice en el versículo 7? 1:7, Nahum lo tiene muy claro y dice, Jehová es bueno, fortalece en el día de angustia y conoce, y aquí está el detalle, y quiero que puntualice esto, y conoce a los que en Él confían. ¿Por qué muchas personas cuando realmente necesitan depender de Dios, confiar en el Señor, entonces en el momento de la adversidad ya están corriendo? Es como si nos pusieran un examen, y eso lo estamos siempre valorando y lo usamos como ejemplo. Usted está frente a un examen. Hasta que usted no pase esa prueba, se la van a estar repitiendo. Es mejor que usted la coja hasta probarla. Y si no la prueba, sígala cogiendo hasta que la pase. Porque es una prueba que nos estarán pasando
ese examen y hasta que no lo pasemos, esa evaluación, no vamos a subir de nivel ni vamos a trascender a otro nivel. Así lo hace el Señor. Dios no entra por un proceso, Él lo permite la prueba para entonces Él entrarnos. ¿Para qué? Para Él poder cualificarnos. Porque si Él no nos permite ese proceso de examinación a nosotros mismos, entonces Él no sabe con quién cuenta. Entonces, si usted al primer proceso, usted se manda y no confía en el Señor, entonces usted no ha aprendido todavía a depender de Dios. Por eso es que Nahum dice, no, Él es mi fortaleza, Él es bueno y Él es mi fortaleza. Y en el día de la angustia, Él conoce que yo en Él confío. Entonces, cuando Dios va a conocer, es que en medio de tantas dificultades, usted tenga esa fe, ese valor, ese optimismo de decir, no, aunque todo te nieguen, yo voy a seguir hacia adelante. Aunque todo te dejen, yo voy a seguir hacia adelante. Proponerse, seguir. Y dice en el versículo 8 de Nahum 1, dice, más con indignación impetuosa hará que causar que las naciones Él manifieste su consumación de ese lugar donde se manifestó la ira, y hará temblar a aquellos que persiguieron a los enemigos del pueblo de Israel. Es así como Dios lo hace. Amén. Entonces, colóquese usted ahí, coloque la nación de donde usted viene, que ha sido maltratado, perseguida, ya sea por naciones cercanas, ya sea por usted como creyente individual, ya sea usted como familia, ya sea la iglesia que esté bajo una persecución. ¿Qué dice el Señor? Que aunque se levanten como aguas impetuosas, el mismo Señor hará consumación de qué, de esas naciones o de ese lugar o de esa persona que se ha levantado en contra de usted, que ha tomado una posición de enemigos o de enemiga. Eso es el Señor. Entonces, aquí no habla cuando personas planifican el mal en contra de Dios, porque cuando se levantan en contra de los justos, cuando se levantan en contra del creyente en el Señor, no es contra la persona, es contra Dios. Cuando se levantan en opresión, en injusticia, en violencia, en hacer que los demás sufran la injusticia, ¿acaso usted cree que Dios se va a quedar de mano cruzada? No, le llegará este tiempo, porque así lo dice. Y dice el 9, ¿qué tramáis contra Jehová? Óigalo, porque el que se levanta contra Judá, el que se levanta contra Israel como nación, como pueblo, como morador, incluye ahí su vecino, incluye ahí su familia, incluye si usted, incluye a la iglesia, póngale nombre. ¿Qué tramáis contra Jehová? Él hará consumación. La tribulación no se levantará dos veces. Es decir, que una tribulación que ya usted pasó, Dios no la va a volver a levantar más de otra vez. No, sino que ya usted pasó esa tribulación. Dios lo fortalece, lo libra, lo levanta, pero no volverá a entrar otra vez a esa misma tribulación. ¿Me entendieron, mis amados oyentes, redevidentes? Que usted entienda claro la palabra. Cuando Dios lo pasa por una tribulación, no lo va a volver a entrar ahí, porque Él vio que usted pasó por ahí. Ahora, si usted no pasó el examen, lo van a volver a pasar. Pero si usted la pasó con gozo, con alegría, ese proceso, entonces le prepararán otro. Porque no nos podemos detener, porque es así. Prepararán otro hasta ver hasta dónde ya usted ya ha entendido el proceso. Hasta dónde usted ha entendido y ha alcanzado la madurez en el área donde Dios quiere prepararlo. Si usted está pasando por un área que todavía usted no tiene madurez en cierta área, Dios se lo va a pasar por proceso de pruebas, y el mismo Dios, que es soberano, Él lo va a permitir. ¿Para qué? Al final,
es para Él glorificarse. Pero si usted se mantiene siendo fiel y confiando en Él, porque no es en todo el mundo que Dios va a confiar, es en aquellos que son llamados, y a esos que son llamados, que han entendido el propósito para el cual Dios lo ha llamado, el mismo Dios lo fortalece, que en medio del proceso, y notamos muchos casos en la Biblia específicos, vemos el caso de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, vemos el caso de Job, el caso de los apóstoles, los discípulos y muchos de los profetas mayores. Todas esas personas pasaron por grandes dificultades y grandes pruebas, no se rindieron, al contrario, con más fe avanzaban en el Señor. Entonces no lo vuelven a pasar por ese proceso. Ya usted aprendió la lección, ya Dios lo sacó con gozo, con alegría, porque a Sadrach, Mesach y Abednego no lo volvieron a entrar al horno, hasta donde yo tengo entendido. Lo pasaron una vez y salieron sin ni siquiera una hebra de su pelo ser quemada, ni siquiera salieron oliendo a fuego, porque el grande, el todopoderoso, estaba ahí con ellos para fortalecerlo. Por eso Nahum dice: Jehová es bueno, fortalece en el día de angustia y conoce a los que en Él confían. ¿En quién está usted confiando? ¿En quién está su confianza? Le invito a que confíe en el Señor. Gloria al Señor. ¿Tú sabes qué? Ahí es donde entra la fe del creyente, amados. Exacto. Cuando llega el momento de que estamos entre la espada y la pared, hay que Dios espera de nosotros, los creyentes. Y Dios apuesta a usted, dice: yo apuesto a mi hija que va a usar la fe. Aleluya. Pero cuando viene ese turbulento. Y eso es lo que el Señor está esperando. Vienen esos momentos. Dice que Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Al culpable, exactamente. Todos aquellos que se levantan con los hijos del Señor, que le hacen la guerra, que le hacen sufrir. Dice que Dios, aunque aparentemente Dios dice que guardó el enojo, lo está guardando, pero eso está ahí. Eso viene un día. Está si no se dormidito. arrepienten. Y el asunto es que aunque se arrepientan, las consecuencias de lo que sembraron tienen que cosecharla. Exactamente. ¿Me está entendiendo? Porque este pueblo se levantó contra Judá y atacó porque Dios lo permitió. Pero ellos pensaban que se iban a quedar igual. No, ellos van a cosechar lo que sembraron. Entonces siempre se va a cosechar. Lo bueno, lo malo de esa cosecha viene porque viene. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Saber que hay un Dios que nos ama, así como Él dice que Jehová es bueno y que es fortaleza en el día de la angustia. Vamos, saber que viene un momento de angustia, pero ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Él, porque es nuestra fortaleza, es que nos fortalece, es que nos ayuda, amado, porque si no fuera por Él no podemos hacer nada. Jamás. Y más cuando esos ataques de la tiniebla. Pero cuando creemos en Dios de corazón, ponemos nuestra confianza en Él, aunque el mundo, oiga, venga ese huracán acabando con medio mundo, que venga todo negro, esa viento a 300 millas por hora, usted confía en Dios, oiga, ni su sombrilla se mueve, porque Dios pone una protección en su vida. Santo y de tal Dios. manera que nada ni nadie puede con usted, porque la cosa no es contra nosotros, es contra el que nos ha salvado. Entonces, esta referencia de Nahum es porque Dios, oiga, le dio la oportunidad a este pueblo. Ellos se arrepintieron, pero pasaron los años y siguieron con su maldad. Ahora llegó el momento del castigo. Lo mismo que en Egipto. Ellos que vieron como Dios usó a José, Dios lo bendijo este pueblo, llegaron faraones diferentes. ¿Y qué hicieron? No, esta gente está creciendo, vamos a esclavizarlo, porque si dejamos libre, viene un enemigo, seguro, y nos van a vencer. Bueno, le esclavizaron por 430 años, aunque era profesión del Señor, pero eso no se quedó así. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios lo dejó tranquilo, pasaron 430 años, sufriendo el pueblo, sufriendo, de 0 a 6, de por la mañana hasta que hubiera sol, ahí en esos ladrillos, haciendo ladrillos. Ahora, cuando llegue el momento de la venganza, ¿qué hizo el Señor, amado? Que no simplemente, acabó con Egipto, no, sino que le quitó la grandeza que tenía el faraón, que era su ejército. ¿Y cómo lo hizo? Sin tirar un tiro en el mar. El primero a hacer milagro para que su pueblo pase, amado. Dios ya tiene preparado el lugar donde le vas a bendecir. Ya Dios tiene el lugar donde Él va a pasar la tormenta que esté pasando y lo que pueda venir. Ya Dios tiene el camino listo. Amén. Y en ese camino, porque ese es el problema, que Satanás quiere
aprovecharse de la bendición de los hijos de Dios. Cuando Dios te la bendice a usted, cuando Dios le abre una puerta y el mismo quiera entrar por ella, en ella se ahoga. Que eso el Señor le abrió la puerta a esta gente, pero ¿para qué? Para Dios vengarse de ellos por cuanto había maltratado a su pueblo tantos años. ¿Y qué aconteció? No quedó un soldado vivo. Todo que santo. Porque hizo el Señor que guardó el enojo, lo guardó por todos esos años. Es que Dios se lo ha usado a su propio pueblo, su nación, aunque lo permite pasar por todo lo que ha pasado, incluso en la actualidad. Ellos están ahora mismo pasando por situaciones que solo Dios sabe cuál es el trato que está teniendo con ellos. Pero también las naciones que intervengan ahí contra Dios, no es contra ellos tal como ellos como nación, es contra el mismo Dios, porque quien defiende a sus hijos, a los que en Él confían, es el mismo Dios. Y vemos que Dios permitió usar esta invasión de los sirios en los años 722 antes de Cristo. Pasó eso, todo eso. Pero ¿qué sucede? Que Dios le mostró la omnipotencia de Dios a través de la manifestación gloriosa de ellos ver el compromiso que Dios tenía con su pueblo y que aún tiene todavía. Por eso es que el que se mete con esa nación se está metiendo con la niña de los ojos de Dios, como también el que se mete y se levanta contra un creyente, contra un hijo de Dios, que le sirve a Dios de veras, que invoca a Dios de veras, porque hay muchos que están invocando a Dios de labios, mas su corazón y su mente está muy lejos de Dios. Por eso es que especifica aquí Nahum a los que en Él confían. El que en Él confía es que por más grande que sea la prueba, por más grande que sea la dificultad, la adversidad, póngale usted el nombre por lo que usted está pasando ahora, si fue provocada o que usted tomó una mala decisión, Dios, claro, que si usted clama a Él de corazón, usted se arrepiente y dice, Señor, yo me equivoqué, soy humana, me equivoqué, yo te pido perdón, yo me humillo. Sí, el Señor viene y lo perdona, porque eso fue lo que pasó con el pueblo de Nínive. Aunque a regañadienta, y tuvo que pasar muchísimas cosas, que usted conoce la historia de Jonás, todo lo que Jonás pasó, porque Dios lo convoca, y en vez de irse a Nínive, coge por otro lado, y ahí en el mar, los que iban con él en la barca no tenían el compromiso con lo que se estaba dando en esa profecía, no tenían por qué pagar la consecuencia. A veces siempre decimos, y lo hemos reiterado y lo hemos dicho en varias ocasiones en diferentes programaciones, que por nuestras malas decisiones no solo nos afectamos nosotros, sino que afectamos a todo el que está alrededor. ¿Por qué? Porque cuando Jonás se movió y tomó esa barca, le dijeron que fuera Nínive y ella se fue a Tarsis. ¿Y qué hizo Dios? Dios permitió que se levantara una tormenta en el mar y él se hizo el dormido y se bajó incluso a lo último del barco para ni siquiera sentir. Pero cuando ya él vio que no aguantó, él tuvo que admitir, no, todo esto se ha levantado por causa de mí. Pues no hay otra alternativa, Jonás, con dolor en el corazón. ¿Qué tuvieron que hacer los que iban en el barco? Tirarlo al mar. Pero miren la misericordia de Dios, que ya le tenía un gran pez preparado para cuando él fuera. Entonces ahí en la oscuridad del pez, Dios produjo que fuera a la orilla del mar y vomitara, expulsara a Jonás, pero lo castigó 3 días sin ver sol ni luna ni nada ahí. ¿Para qué? Para que él entendiera que cuando Dios da una palabra, cuando Dios tiene una asignación, debemos de cumplirla, no salir corriendo. Dios nos dio una asignación, a cada quien nos la ha dado. Nosotros tenemos que cumplir con esa asignación. A Jonás le hablaron de ir a Nínive. Él le tuvo un poco de temor por todo lo que había. Al igual que Nahum tenía una asignación de parte de Dios, al igual que Jonás. Y a veces nos ponemos
a indagar si es de Dios, si no es de Dios. Cumpla, haga y obedezca. Que entonces Dios se encarga de lo demás. Porque no es usted que lo va a hacer, es usted hablar en nombre del Señor. Entonces, como esta es la palabra de Dios, Dios no va a dejar su palabra en vergüenza. No la va a dejar. Por eso es que es claro y específico a los que en Él confían. Gloria a Dios. Oye, dice que los montes tiemblan delante de Él y los collados se derriten. Santo. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo, todos los que en Él habitan. O sea que la presencia del Señor, mano, tiembla la tierra. Por eso que cuando venga Él por su iglesia, Amén. cuando esa iglesia sea quitada de esta tierra, amado, ay Padre Santo, que Dios nos libre, que uno tenga que pasar por eso, amado. Porque dice la palabra que el que quiera estar firme, mire que nos caiga. Estamos aquí batallando, amados. Pero si usted y yo permanecemos con esa mirada puesta en el Señor, no hay ciclón ni nada, ni ventarrón que nos derribe, Es que porque no. estamos sedimentados en la roca inconmovible que es Cristo. Bendito sea el Señor. Tenemos que estar Oye, confiados. ¿quién permanecerá delante de su ira? Cuando pasen los hermanos, se derriten los collados. ¿Quién podrá estar delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas, se cuartean, se rompen, bendito Dios. Y es por eso que Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Dios conoce a aquellos que en él confían. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado. Dios conoce porque Dios conoce el corazón. Dios sabe hasta dónde llegamos. Pero deja a nosotros que tomemos esa parte de decidir si confiamos en Él o no, amado. Exacto. Si por lo que estamos viendo es tan difícil, amado, oiga, nada es imposible para Dios. Si usted tiene una fe genuina en el Señor, siga mirando, morimos peleando, morimos creyendo en Dios, porque Él tiene el poder de levantarnos. Imagina a Abraham con su hijo, con Isaac. Él iba a sacrificar, porque tenía la convicción de que Dios tenía el poder de darse de nuevo para atrás. Porque cuando se cree, oiga, cuando hay una fe genuina en Dios, Dios mueve montaña a favor de aquellos que tienen la fe. Y no es que tenga una fe del otro mundo, es como un granito de mostaza. Por eso es que nos está diciendo que Jehová es bueno, papá es bueno todo el tiempo, pero dice que es una fortaleza en el día de la angustia. La angustia, ¿sabes lo que es la angustia? Un momento de desesperación, es la fortaleza. Cuando todo se está acabando, cuando todo se ha perdido aparentemente, es la fortaleza. Pero imagínate cuando él abrió el mar en seco, estaban angustiados. ¿Y ahora qué hacemos? El mar delante, el faraón, el ejército detrás, un ejército que venía lleno del mismo Satanás, los enemigos de Israel. Y que él le dijo, Dios. no, Moisés, no es tiempo de orar, levántate, ve y mándale las aguas, ora y mándale, y que el pueblo camine y pase. Y pasó el pueblo en seco. Dice Salmo 28:7, Jehová es mi fortaleza Santo y mi Dios. escudo, en él confío mi corazón. Mi corazón, aleluya. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confío mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Y con mi canto la alabaré. Eso es cuando papá nos da la victoria, hermano. Gloria a Dios. Cuando usted pasa una victoria, un momento de dificultad, usted tiene tiempo luchando por algo y batallando, no pare, oiga bien, no pare. Si lo que usted está luchando es por el bien suyo, su familia, que usted no le va a hacer daño a nadie, ni nadie se va a ofender. No, es que tenemos que seguir. Que usted luche por eso. Porque si hay un bien para usted y su familia, luche hasta el final, hasta que diga, no es por aquí. Pero que siga creyendo en Dios, no importa que la puerta se cierre, no importa lo que diga la gente. Oiga, mira una cosa, que este pequeño paréntesis, el creyente no puede servir a Dios escuchando a la gente. No. ¿Por qué? Porque es que la gente, el que no tiene fe, le va a tumbar la fe a usted. El creyente tiene que andar mirando y confiando en Dios. Ese es el propósito. Usted escucha algo por enemigo. aquí, si es bueno, si es edificante, usted lo recibe, si no, usted lo pasa por otro nivel, le da mente a eso, amado. Porque el enemigo va a usar a quien sea que para tumbarle la fe a usted. Va a usar a quien sea. Porque esta gente, cuando este niño estaba a todas sus anchas, que ellos pensaban que iban a toda la vida así. No, llegó el momento en el 612 se acabó. Dios guardó la ira un tiempo, la guardó. Pero cuando Dios derrama la ira, amado, hay que tener cuidado. No hay por quien eso lo que detenga. a Dios no se desafía, amado. Ni se reta tampoco. Aquellos que se levantan, que creen que son Dios en esta tierra, Dios está mirando y está guardando la ira. Cuando la desate, amado, ese es el juidero que hay ahí.
Que hay personas que le gustan retar a Dios. Y a Dios Claro. no se reta. Por eso dice que Y Jehová se es... provoca. Amén. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón y fui ayudado por lo que se gozó mi corazón. Jehová es la fortaleza de su pueblo y refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreales y susténtales para siempre. Nos pastorean y nos sostienen Siempre. para siempre, amado. Y debemos recordarle algo a los redevidentes que están ahí, que no es que Dios use su ira como para desahogarse en ira, No. sino, Dando el pago. sino que la misma justicia y santidad de Dios debe de manifestar su vindicación por aquello justo, por Así aquellos es. que han confiado en Él. Por ejemplo, no importa la cantidad de lo justo que hayan. Por eso y Dios me trae esto a memoria, cuando Dios decide destruir a Sodoma y a Gomorra, Abraham intercedió hasta el número mínimo, hasta llegar a la familia de Lot y los que estaban en la casa de Lot. ¿Y qué hizo Dios? Que por eso Dios tuvo misericordia. ¿Qué hizo? Que mandó ángeles de Dios a sacarlo, para luego entonces Dios hacer caer su ira. Se encendió la ira de Dios. Entonces, no es que Dios se desahogue, sino que por el mismo carácter de su santidad y de justicia a favor de aquellos que han confiado en Él, Dios hace caer sus juicios. Y los juicios de Dios son justos, son verdaderos y son fieles. Por eso que no podemos cuestionar a Dios. Y Nahum entendía esos principios. Nahum entendía que Dios es bueno y que por encima de que usen las naciones vecinas, de que usen al compañero quizá de trabajo, que aunque use el jefe o que use el coordinador, a quien sea, para que se levante, es que el mismo Dios está permitiendo usarnos para Él dejarle ver a ellos al Dios al cual nosotros hemos confiado. Porque ¿cómo ellos van a conocer de que realmente hay un poder sobrenatural que nos cuida, que nos protege a nosotros como creyentes, como hijos e hijas de Dios, si no es probándonos por medio de las pruebas, de las tribulaciones? Entonces nos usa a nosotros mismos para poder mostrarle y visualizar a otros el poder de Dios al cual nosotros le servimos. Aunque hay personas que no entienden este misterio, que cuando usted es un hijo, una hija de Dios, vámonos, para que ustedes lo puedan entender, vámonos al caso de Job. Todo es permitido por Dios, nada ocurre en esta tierra si no es permitido por Dios. ¿Qué Dios hizo con Job? Que permitió que el enemigo fuera todo en cuanto a físico, aún su salud. Pero que le dijo, ten cuidado, no le toque su alma, porque el alma de Job me pertenece a mí. ¿Y qué es lo que el enemigo quiere? Es llegarle al alma suya. A él no le interesa su casa, a él no le interesa su carro, a él no le interesa su empleo, a él no le interesa nada de eso. Lo que él está interesado es lo que usted y yo portamos. Y si nosotros no ponemos la vanguardia, como decimos, como centinela, como atalaya, por nuestras vidas espirituales, también por la vida de nuestros familiares, por la vida de quienes nos rodean, entonces el enemigo, si tiene una brecha, él entra sin que nosotros le demos el permiso, entra. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Confiar en Dios de todo corazón, confiar en nuestro Señor, que Él que nos llamó hasta el último aliento de nuestra vida, Él va a estar ahí con nosotros, porque Él lo prometió. Se lo dijo a los discípulos cuando Él ascendió a los cielos, que le dijo, no os dejaré huérfanos, sino que enviaré otro consolador, y Él estará con vosotros todos los días hasta el fin de nuestras vidas. Entonces es una promesa que nosotros tenemos que confiar, así como dijo Nahum. Nosotros tenemos que confiar en Jehová, porque Jehová es bueno, aunque permita
ciertas situaciones, adversidades, retos, desafíos, pruebas, llámale, póngale usted nombre, pero en medio de ese proceso Dios está ahí para fortalecernos. Dios no nos deja, Dios no nos desampara. Ahora, si usted se desconectó de su relación con Él, ahí sí tiene todo el derecho el enemigo de entrar. Pero si usted se mantiene con su relación firme desde el primer momento que usted creyó en Él y conociendo la manifestación gloriosa de la cobertura, de la protección, de la gracia, de la manifestación de su omnipotencia y de su omnipresencia, entonces usted va a continuar. Pero ¿cómo usted va a conocer su omnipotencia, su omnisciencia, su omnisapiencia, si usted no le permite que Él le muestre? ¿Y cómo es la mejor manera de mostrárselo? Es permitiendo las pruebas, las adversidades. Y ahí, si usted pasa sus pruebas sin quejarse, sino que adora y alaba y glorifica al Señor, entonces Dios entiende que ahí Él le va a mostrar su gloria, su majestad, su poder y su señorío. Y entiende que el que los rodea, los demás, va a decir, realmente ella es una hija, Él es un hijo de Dios. Gloria al Señor. Entonces ya estamos llegando a la parte final, pero eso es muy largo, ya se está, el tiempo avanza. Pero lo que queremos hablar, que usted entienda que este libro de Nahum es donde Dios demuestra de que su ira, Él guarda su enojo y que la gente haga lo que haga a su tiempo. Dios da el pago. Esta gente de Nínive, aunque ellos se creían lo más grande en ese tiempo, el imperio tremendo, asesinos, crueles, la gente tremenda, pero que estaban haciendo, que ellos estaban sembrando, y Dios guardó la ira por un tiempo hasta que vino el momento de su destrucción. Entonces, de la misma forma, aquella gente que están sin temor haciendo lo que quiera, haciendo sufrir a las otras personas, ellos están sembrando. Si no se arrepienten, pues entonces Dios ha guardado su ira. Y pues como aparentemente están haciendo y deshaciendo y no acontece nada, no entienden que Dios le está dando chance de que se arrepientan porque está guardando la ira. Ahora, cuando llegue el momento y Dios suelte esa ira, que es el pago por lo que se ha sembrado, entonces cuando la gente entiende, amado, que lo que hizo, oiga, estuvo mal. Porque muchas veces hasta que no recibe la consecuencia, ellos andan a sus anchas, haciendo y deshaciendo. Pero cuando reciben la consecuencia, entonces que recapacitan. Aquellos presos que están haciendo y deshaciendo, ahora cuando están en la cárcel, que están allá, entonces hay que decir, ¿para qué hice esto? Como han dicho algunos de esos que están allá en El Salvador, que están en la cárcel de Bukele. Dice, ahora que entiendo que estamos perdiendo mi tiempo, mira donde estoy ahora por el resto de mi vida, en vez de estar con mi familia, por estar persiguiendo algo que yo no entendía, porque estaban siguiendo a otro. O sea, cuando se sigue el mal, cada quien recibe lo mismo, amado. Vamos a seguir al Señor, entendiendo que aunque venga la turbulencia más grande, Dios está con usted. No importa lo que le hagan a usted, la traición y la cosa que hagan, la injusticia que hagan en su vida, usted sigue creyendo en el Señor y no guarde rencor a nadie, porque Dios es que hará la venganza por usted, por nosotros. Él es quien va a pelear nuestra batalla, es el que va a enfrentar a nuestros enemigos, y que Dios, quizás usted está viendo que todo está aparentemente normal de aquellos que se han levantado en contra suya. Ellos están sembrando y Dios está guardando el enojo. Si no se arrepienten, entonces viene lo que es el pago, y el pago de la maldad es amargo. Oiga bien, el trago cuando se recibe la recompensa de la maldad que se ha hecho, ese es un trago amargo, y el asunto es que tienen que tomárselo con café, con lo que sea, pero tienen que tomarse, porque eso fue lo que ellos hicieron, eso fue lo que se sembró, esa fue su decisión. Hay gente, bueno, que aún estando en la iglesia hoy, aún están cosechando cosas del pasado. Dios lo perdonó, pero entienda que las consecuencias van a seguir, y muchas siguen de por vida mientras estemos aquí. Ahora, cuando venimos al Señor, Dios nos fortalece, tenemos su carga a Él, y Dios da sabiduría al ser humano para que se alinee con el Señor y pueda entender que Dios es un Dios justo y de misericordia, pero que castiga la maldad y que no dará por inocente al culpable. O sea, en otras palabras, Dios es nuestro defensor. Dios es quien defiende su causa. Amén. Dios es quien defiende su familia. Así Dios es quien le defiende del Goliat que se ha levantado en contra suya. Él es quien va a pelear y peleará su batalla, nuestra batalla. Pero tenemos que confiar en Dios y saber que Él siempre está pendiente de su vida, de cada uno de nosotros, y que está ahora listo para ayudarnos cuando clamamos a Él. Hay que clamarle, buscarle en ayuno y oración, y más en este tiempo que estamos viviendo, amados, que es el tiempo del fin. Amén. Estamos en la recta final, y el mundo, así como Nínive, también va a cosechar lo que ha sembrado. Y no solamente una ciudad,
todas las ciudades, Todas todo las el gobierno, ciudades. todo el mundo que ha sembrado mal, que ha oprimido al inocente, que ha hecho tanta maldad, ya así como Nínive, viene el tiempo de donde Dios va a darle el pago de aquellos que le han hecho tanto daño en esta humanidad. Y será el tiempo de la gran tribulación, ahí cuando Dios está guardando la ira. Esa ira está guardada. Pero dice, cuando venga el día de la ira, amado, la peña se van a derretir, va a llorar el valiente, temblarán como la chirimiuca, la chiripioca, La del Señor, chiripiorca. cuando vean los juicios de Dios, cuando empiecen a recibir, amado, lo que han cosechado, temblarán como borrachos. Bendito Sí, sea el Señor. como ebrio. Pero el hombre y la mujer de Dios que hemos permanecido fiel a Dios Aleluya. en medio de todo tiempo, estaremos gozándonos Jesús. en las bodas del Cordero, amados. Allá estaremos gozándonos, mientras que el mundo estará recibiendo lo que ha sembrado durante todos estos años. Y que también las naciones que se han levantado por envidia, porque tú sabías que hay naciones que se levantan por envidia contra otras naciones, que así como han destruido sus propias naciones, quieren destruir a las demás, pero no saben que hay una bendición de parte de Dios en esa nación, porque hay un pueblo que clama, hay un pueblo que gime, hay un pueblo que está, y Dios dice que por ese pueblo fiel que ha sido íntegro y que está confiando en el Señor, por eso Dios tiene misericordia y guarda. Entonces hay sentencia de Dios también para esas naciones que se levantan contra otras naciones, para desestabilizar otras naciones, porque hay muchos que por envidia lo hacen. Como ellos no pueden lograrlo, están mirando lo que hace el vecino, entonces lo que se detiene mirando lo que hace la nación vecina, que es lo que está haciendo bien de productividad, entonces con envidia se levantan, pero el tiempo que están perdiendo mirando lo que el otro está haciendo, entonces descuidan la de ellos. Entonces se destruye la de ellos en vez de estar trabajando y forzando a que se construya para bien y ponerse a buscar a Dios, porque la Biblia lo dice muy claro. Bienaventurado la nación cuyo Dios es el Dios de Israel, cuyo Dios es el Dios de Jacob, cuyo Dios es el Dios de Isaac. Entonces es una bienaventuranza cuando nosotros confiamos en Dios. Hay una cobertura que aunque el enemigo se levante, aunque se levanten los enemigos, aunque se levanten los ejércitos contrarios, hay una protección porque hay un remanente de Dios que se ha humillado, que ha buscado presencia de Dios y están ahí clamando, gimiendo para hacer cobertura a esa nación. Y por eso fieles que hay ahí doblando rodillas, por eso Dios tiene misericordia, por eso que el carácter de Dios es su propia justicia en sí misma, su propia santidad, tiene compromiso con los que son fieles y en Él confía de responderle en el día de la angustia, en el día de la adversidad, en el tiempo de la aflicción. Son promesas de Dios, que Dios está ahí dispuesto a respondernos, a cuidarnos, a protegernos y a darnos de su fortaleza y a levantar personas, porque en cada reinado, tanto el reinado de Sedequías, el reinado de Joaquín, el de Ezequías, habían profetas de Dios que se levantaban a darle palabra, que aunque algunos tímidamente, pero lo hacían. Dios tenía que provocar. ¿Qué hizo con Jonás? Tuvo que provocar y Jonás tuvo que ir a dar la palabra. Tuvo que dar la palabra de advertencia. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios injusto. Aún estando la nación bajo el pecado y practicando todo, Dios le mandó un profeta a hablarle para que se arrepintieran. Y eso es lo que Dios quiere, porque Dios no manda juicio sin antes mandarle a alguien que le predique la palabra. Y por lo que se arrepientan y se humillan, Dios tiene misericordia de esa nación, por los fieles que hay dando rodillas. Por eso que no se canse de orar. Y así mismo sucede con la familia, con nosotros mismos, porque Dios lo que quiere ver, un pueblo humillado, un pueblo en la presencia de Dios, una familia que le crea a Dios. Eso es lo que Dios anda buscando. Gloria al Señor. Cuando llegamos ya a la parte final, vamos a orar. Entienda que la seguridad más perfecta y más segura está en Dios. Amén. Confiando en Él,
Pero para eso activarse tenemos que usar la fe. Amén. Entiende que sin fe Es imposible agradar no a hay Dios. nada, amados. Estamos en un mundo, en una batalla espiritual por nuestras almas y por nuestra familia también, amados. En un mundo que está peor que Nínive. Peor. Está peor porque lo que pasa es que no presentan lo que se hace tras batidor en esta tierra, amado. La mano oscura. Si se viene la maldad que hay aquí, la gente se desmaya. La maldad que hay En todas contra las los inocentes, naciones. contra los niños, contra todo en el mundo, en la tierra entera, amado. O sea que este mundo, tras batidores, está peor que Nínive. No es lo que se ve a simple vista, sino lo que se hace detrás, esa mano oscura, que hay una élite que está gobernando ahí detrás de los gobiernos, una mano oscura, que es quien lo dirige, y por eso ustedes no ven, los pueblos los eligen con un propósito, y ellos por detrás, lo que no tienen ley y orden, hacen lo que esa mano oscura le dicen que hagan. Amén. Así que todo lo que el hombre sembrare, dice que eso segará. Vemos, amados, de cuánto engaño religioso, cuántas cosas están aconteciendo, todo está siendo anotado. Dios está guardando Pero la Dios lo ira, está guardando. pero vendrá el momento de la venganza de Dios, retribuir a aquellos que han hecho tanto daño en esta tierra, amado. Usted y yo enfoquemos en el Señor, mirando siempre a Cristo, no mirando a las tormentas que están aconteciendo y lo que nos pueda acontecer, sino mirando a Cristo hasta la muerte, amado, porque aún la muerte en Cristo es ganancia. Este mundo está peor que Nínive. Aquí hay maldad por toda parte, vendrá el juicio, pero Dios, como nos ama, que dice, nos sacará primero. Amén. Antes de que Dios derrame, Dios le dé el pago a esta humanidad de lo que ha hecho, por cuanto ha rechazado al Señor, por cuanto en vez de buscar de ese Dios, mejor oprimen a los que buscan de Dios, lo avergüenzan mucho, porque se creen Dios en esta tierra, amado. Cuando venga el tiempo de la ira, llorarán como niños, pero en la iglesia dice que atrás en el cielo, porque Dios, que así como hizo con Lot, sacará antes de la destrucción. Dios saca a su pueblo, porque Dios no va a permitir que el justo pague junto al injusto. No es posible que Dios le pague igual a un hombre o mujer que se guardó toda su vida y que uno aquello que nunca buscó al Señor pague igual con ellos. No, Dios es un Dios justo, amado. Dios es un Dios de justicia. Guardará a su pueblo antes de que venga el pago para esta tierra, y está a punto de acontecer, amado. Todo está listo, Dios está preparando, esperando que aquello que aún van a entrar al arca vengan, amado. Tenemos que seguir predicando este evangelio, hablando de familiares, porque el tiempo se acaba, el tiempo está corto, amados hermanos, y usted verá que la mano de Dios se va a manifestar muy pronto. Estamos esperando en el Señor, que Dios profetizó que antes del levantamiento de la iglesia viene un tiempo de avivamiento. Estamos viendo, ya lo están usando muchos pastores que están hablando. O sea, está llegando el momento. Tenemos que estar preparados para ser instrumentos del Señor en esta tierra, porque cuando venga el pago de la Nínive de hoy actual, amado, será terrible esos 7 años, especialmente los últimos 3 años y medio. Pero Dios, que dice que va a sacar a su iglesia y la va a llevar a celebrar lo que son las poderes del Cordero. Vamos a hacer la obra del Señor. No podemos llegar con la mano vacía al cielo cuando hay tantas almas que pecar. Oigan, nosotros no convencemos a nadie de la palabra. Habla del Señor a la gente que usted pueda, y quien hará la obra es el Señor Jesucristo. El tiempo se termina, el tiempo del pago de la Nínive actual viene muy pronto. Dios ha guardado la ira, y cuando la derramen ese día, amado, será terrible. No podemos quedarnos en esta tierra, sino irnos en el primer viaje con nuestro Señor Jesucristo. Así que confiamos en el Señor y le invitamos a esos redvidentes a seguir confiando en el Señor sin titubear. No dude de la bondad de Dios, no dude de la misericordia de Dios, no dude de su amor, que aunque ciertamente Él guarda su ira, pero en contra de sus enemigos, porque es el carácter de Dios en su santidad y en su justicia para vengar todo el daño que le han hecho a su pueblo, a su iglesia y a usted como hijos e hija de Dios. Así Amén. Que hasta aquí vamos a seguir orando por las necesidades, por todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, y no sin antes recordarle que si usted quiere continuar conociendo más, que sigamos orando por su situación, por sus necesidades. Estamos ubicados en la 106 de la Redwood Avenue en Patterson, New Jersey. Así que si usted está en el área o está cerca o le interesa conocer más,
llegue, por favor. Mañana estaremos con intercesión, testimonio, alabanza y palabra de Dios. Así que llegue y recibirá de Dios su respuesta de todo lo que estamos pidiendo. Así que vamos a orar y lo dejamos hasta aquí. Sabemos que es un día de trabajo, no queremos cansarle, aunque hay muchos que quieren que sigamos, pero vamos a ser prudentes porque hay muchos que se levantan bien temprano, otros un poco más tarde, y hay algunos que no ven en diferido porque no, por causa del tiempo, pero le agradecemos a todos esos guerreros y guerreras que están ahí todavía con nosotros. Vemos a nuestra hermana Dileni, que se conectó por ahí, la saludamos en el nombre del Señor, a Héctor Cruz, allá en República Dominicana, y a todos los demás que están en la otra plataforma, los saludamos y reciban de Dios una palabra que lo ayudará a usted a mantenerse en confianza en el Señor y mantenerse adherido a Cristo. No pierda su relación con el Señor cuando usted está pasando por adversidad o por diferentes situaciones, retos o desafíos, porque ahí entra entonces el enemigo y lo puede entrar en confusión o engañarlo y hacerlo dudar de la protección de Dios. Recuerde que el salmista David dice en el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es el que está habitando, es el que permanece, no es el que sale y entra, sino el que permanece habitando bajo la sombra del Omnipotente. Entonces verá la manifestación, la gloria de Dios y su bondad y la seguridad de que Dios está ahí para guardarlo, para protegerlo. Así que seguimos saludando a Reina Amado, que se acaba de conectar, reciba, no sé, me salió ahora, así que saludamos también a otra guerrera que se incorpora. Saludo a Reina Amado, en el nombre de Jesús. Así que vamos a orar por cada necesidad, por todo lo que está aconteciendo. No mire lo que está, no, con esto no le estoy diciendo que se haga lo indiferente, no. Dios no nos manda, porque a Nahum, ni Jonás, ni Jeremías se hicieron indiferentes a lo que estaba pasando, no. Una cosa es que usted se enfoque para que se desenfoque, no. Enfóquese en el Señor sin dejar de mirar lo que ocurre a su alrededor, porque por algo estamos aquí. Nahum no se hizo el indiferente, tampoco Habacuc se hizo el indiferente, sino que alzaron su voz, clamaron a Dios, y cuando llegó el tiempo de hablarle al pueblo, a las naciones, también hablaron conforme a la palabra que le fue dada. No se haga lo indiferente. Si usted tiene una palabra y tiene que ir al palacio, tiene que ir a la casa presidencial de parte de Dios, revístase de poder y de autoridad y vaya y lleve el mensaje, porque para eso estamos nosotros aquí todavía y no nos podemos hacer los indiferentes. Si tenemos que ir y tenemos palabra de parte de Dios, déla en su nación, en su país. Para eso usted es una ciudadana, para eso usted acude a las urnas, entonces su palabra debe ser oída. Y usted tiene todos los derechos constitucionales. Y usted es una ciudadana, porque por eso por eso vamos y hacemos oír nuestro derecho. Entonces, si usted recibe una palabra de parte de Dios, vaya y déla, para que no le pase como a Jonás cuando fue a darla a Nínive, al rey de Nínive, cuando le estaban haciendo daño a Judá, esta invasión de Siria que venía a hacerle daño al pueblo de Israel. Se levantó Nahum y dijo: Dios es bueno para los que en el día de la angustia en Él confían, lo que Dios sabe, quienes confían en Él. Gloria a Dios. Amén. Oiga, le damos con este verso 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Fortaleza santo. En el día de la angustia. Así es. Y conoce a los que en Él confían. Entiende que es la fortaleza, es Él en medio de la angustia. Tenga paz y confianza, porque el asunto del trago es amargo, pero cuando usted cree en el Señor, aunque la angustia sea fuerte, al final
tiene la victoria. Así que vamos a orar, Padre, damos gracias. Gracias, Dios. Porque nos ha permitido compartir esta palabra, Dios Sí, mío, de esperanza, Señor, de saber Gracias, que Padre. aquello, Dios mío, que se ha Gracias por levantado en cada contra suya, Dios revidente, amado, Dios mío, un día no pagarán, sabemos, amado Padre. quiénes Gracias se han porque nos ha dado el privilegio de levantado en conocerlo, contra Dios de amado, ellos. y estar en el camino correcto, Gracias, Padre. Jesús. Gracias por tanto amor y tanta misericordia, Padre. Gracias, Padre, Le pido por porque cada tú hermano y hermano que cuidas, nos están nos viendo, nos están protege, escuchando y los que nos verán más adelante, Señor. Gracias Padre, que por ustedes cada derramen una bendición revidente, especial, que Dios. aquellas oraciones que han sido presentadas tanto tiempo, Padre, Santo usted le conteste a su pueblo, Dios. Señor Jesucristo, que aquellos que Aleluya. están enfermos, Dios mío, reciban Sí, su sanidad, Dios Señor, amado. en tu Padre, que sus nombre, ángeles de guerra Padre. los guarden en todo tiempo, Señor. Que Gracias, usted libre de las Jesús. acechanzas del enemigo, mis hermanos y mis hermanos, Dios Sí, mío, que Cristo, están viendo y nos verán, oramos Padre. en el Que nombre de aquellos que están Jesús. en dificultades en Que el aquellos que están matrimonio, en prueba, en que se esté obrando conflicto, milagros, Dios. Señor, deshaciendo todo espíritu Obra, de Dios tribulación, mío. todo espíritu, Dios mío, de contienda, En el demonio, nombre Dios de mío, de Jesús. opresión, sean reprendidos en esta hora en el nombre de De Jesús, Padre, violencia, y que Dios todo espíritu mío, de de violencia sean mentira, de atados, engaño, reprendidos, Dios. quebrantados en el nombre En que es el sobre nombre todo que nombre, es Padre, sobre todo y que este hogar nombre, que nos está Jesús. viendo ahora, Dios mío, la paz suya penetre, Padre, en el este hogar, en nombre este de corazón de esta Jesús. vida que nos están viendo y nos Por verán, el Padre, poder de proclamando que la paz y Jesucristo. la gracia suya, Dios mío, sea derramada en cada Gracias, hogar en este Señor. momento, Señor, que todo pleito, toda contienda, toda escasez En el desaparezca, Dios nombre mío, de que Jesús. llegue la finanza, que llegue la salud, Dios mío, que llegue la Santo, prosperidad, que pero sobre llegue todo la la prosperidad estabilidad, espiritual, Padre Señor. amado, que siga usted La orando, Padre estabilidad en Santo, las en esta familia, Dios naciones, amado, Señor. Padre, que en el nombre de Jesús En el nombre haya una de visitación en esta Jesús. noche, nuestros Sí, hermanos, Padre, Señor, Padre, que en en el este mes nombre de antes, Dios Jesús. mío, de que salga este mes, usted deposite, Padre, papá, deposita, una bendición Dios. especial a mis hermanas y mis hermanos, Padre, En que esas el puertas sean nombre de abiertas, papá, Jesús. que todo aquello que se ha levantado en contra de ella, Para Dios mío, tu se esté nombre, orando, para papá, tu gloria, a favor de ella, Dios, Jesús. así como usted destruyó, Dios mío, esta ciudad sanguinaria, terrible, que Santo aparentemente era impenetrable, Dios mío, de la misma forma usted defenderá nuestra causa, Señor, usted defenderá la causa del justo, Dios mío, En el porque la nombre de fortaleza, Dios Jesús. amado, en medio de Tú la eres angustia, quien el que nos fortalece, guarde, que nos Señor. prospera, Dios mío, y nos libre de las acechanzas, las tinieblas, Dios amado. Estamos proclamando, Gracias, papá, que Señor, en que esta donde noche quiera ustedes que derramen llegue una al bendición alcance de especial, Padre, que nuestra hay una voz. revelación para esta persona que nos están viendo, Padre, En el en el nombre de Jesús, y que el Dios viviente derrame esa en gracia, medio ese del favor proceso, en de esta la familia, prueba, Señor. de la Bendecimos este hogar dificultad. que nos están viendo ahora, Padre, en el Gracias, nombre de Jesucristo, Señor. papá. Esta Rompe las persona sea cadenas. bendecida, sea guardada, sea Libértalo, prosperada, Dios Padre, en mío. el Que los nombre de enfermos Jesús. reciban la salud, Dios mío, en el Santo nombre de Jesucristo, tú eres, Padre. sí, Quite Señor. todo bloqueo mental, Padre, para que no Toda puedan recibir, opresión Padre Santo, lo que usted ha mental, todo prometido, Señor. bloqueo, Dios Quitamos en mío. esta hora, Dios Toda mío, toda duda, Padre, en el nombre de Señor. Jesucristo, Señor. Y que Toda esa fe genuina sea activada en este bipolaridad momento, ahora, Dios mío, que en el crean, papá, que nombre nada de es Jesús. imposible para usted, Padre, Sí, y que todo Cristo. plan de las tinieblas sean neutralizados en esta noche, Gracias, Padre, en el nombre de Señor. Jesús. En Todo espíritu de tu accidente, nombre, todo Padre. demonio de suicidio, lo neutralizamos en esta hora, Padre, en el Dios. nombre que es sobre En todo tu nombre, Dios mío, nombre, Padre. Padre. Bendecimos en su nombre Gracias, a esta Jesús. hermana y hermana, a esta familia que me están viendo, Señor, que su gracia, que su favor sea depositado en Santo este corazón, Dios. Padre, y que este hogar sea bendito. Toda tiniebla que se ha levantado en contra de ellos, Padre, sean removidas Sean para siempre del hogar de la removidas familia, en Padre, el los hermanos me están nombre de viendo, Jesús. y amén, en el Y nombre los que es sobre familiares, todo nombre, Señor, Padre. y las Gracias, Señor, por lo que harán en cada vida, que están Señor. en Gracias por lo que estás turbulencia, haciendo, que Padre, están en el nombre de Jesús. inestabilidad en esta hora. Gracias, Señor. Espíritu Santo. Oramos por los Gracias, hermanos Espíritu de Santo, Dios Portugal, mío, por los Padre hermanos de Santo. España, Oh, le adoramos, en Señor. Francia, Padre, por Adoramos lo que su nombre, Jesús. acabaron de Gracias, pasar, Espíritu Señor. Santo, por lo que estás Que haciendo, sea Padre. tú Estás fortaleciendo su obrando iglesia en este en el último tiempo, nombre de Padre, Jesús. porque estamos en la recta final, Dios mío. Sí, Bendecimos, Cristo. fortalezca a mis hermanos, Padre, aquellos En que el están nombre de débiles Jesús. espiritualmente, que usted los fortalezca, Dios mío. Aquellos que están siendo Fortalécelo, atacados Padre. mentalmente con palabras de veneno, de muerte, Sí, neutralizamos Señor. todo dardo maligno, Padre, en Toda esta hora, en el opresión. nombre de Jesús. En Y que el toda opresión nombre que de venga a través de Jesús. palabras de gente maligna, Padre, Padre, neutralizamos, sin temor cancelamos de el Dios. áspid, el veneno de áspid, Dios mío, todo veneno, Toda papá, para seducción retumbar la fe, mis satánica. hermanos, deshacemos todo veneno maligno, el Padre, que ha nombre sido de lanzado Jesús. para tumbar Toda la fe, mi hermana y mi hermano, Señor, seducción que sea esa ahora. fe establecida, fortalecida, En Padre, en el el nombre nombre de de Jesús. Jesús. Muchas gracias, Padre, que sea usted Gracias, glorificado una Señor. vez más en cada vida, Padre, en esta noche, en el nombre de En Jesús. tu nombre, Cristo Amén. Jesús. Y amén, amados, gracias por estar con nosotros. Nuestros hermanos están ahí. Te van a directo, te van a dar la cantora guerrera del Señor. Cada uno de ustedes, amados, los bendecimos. Que sea Dios prosperando su vida en todo tiempo. nombre Y que de el favor y la gracia del Señor esté siempre con ustedes en su hogar, en su familia. Y que Dios, oiga, le abra una puerta bien grande en este mes, en este año, cuando sea esa petición que usted está anhelando, que Dios se la dé pronto para que su nombre sea glorificado a través de su vida. Así que sin miedo a nada, creyendo en el Señor en todo tiempo, creyendo así en Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de usted y de su familia. Así que bendecimos a cada uno de ustedes y que el Dios eterno le dé un bendecido sueño en esta noche y cada noche, Y si y que con- su cuidado esté con ustedes. Amén. Y si conoce a alguien que no conoce de Cristo, compártale el link
link o invítelo
a la congregación más cercana, o si desea, si está en el área, ir a visitarnos, vaya y reciba de Dios lo que Dios tiene para usted. Y si está con algún familiar que no conoce de Cristo, preséntele el plan de salvación, un vecino, alguien, una amistad, porque necesitamos que Cristo transforme su vida. Y si usted que nos ve ahora o nos verá más adelante, usted aún no ha dado sobre el Señor Jesucristo, usted quiere reconciliarse con el Señor, repite tu oración con nosotros, diga así: Señor Jesús, vengo ante tu presencia, dándote gracias por tu amor y por tu misericordia. Te pido perdón por todos mis pecados, conscientes e inconscientes. Te pido, Señor, que inscriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás, porque hoy yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Jesús, por derramar tu vida, tu sangre por mí y mi familia. Por lo tanto, hoy yo te entrego mi vida, mi casa, mi familia en tus manos. Gracias, Señor, por tanto amor y tu gran misericordia. Amén, amados. Amén. Es una oración sencilla. Si usted me está viendo, amado, usted es un momento de vida o muerte, clame la sangre de Cristo, pida perdón al Señor y arrepiéntase en ese momento. No es lo correcto, sino que hoy es el día de salvación. Pero si usted no está viendo, no verá más adelante. Entienda que la muerte llega de repente. Si usted se ve en un accidente o algo, que Dios lo libre, pero que usted entiende que la muerte está cerca, ahí mismo pida perdón al Señor y arrepiéntase y acepta al Señor Jesús como su Salvador, porque si es un ladrón en la cruz también, usted puede ser salvo. Y usted que tenga fe, siga firme más que nunca en este tiempo, mirando a Cristo, no a la que diga la gente y lo que diga el diablo, no, mirando lo que dijo Dios en su palabra. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y nadie le dará frente, porque Dios pelea por nosotros. Amén. Así, amado, que lo bendecimos. Gracias por estar con nosotros y esperamos que esta palabra haya fortificado en el nombre de Jesús. Así que este ha sido su programa Manantial en el Desierto, con tus hermanos y amigos Vidal y Rosa Carrasco. Así es que lo esperamos el próximo martes, si usted y Dios lo prefieren. Usted sabe que todos los martes usted tiene un toque de queda con nosotros aquí, así que sigan ahí en la paz de Cristo. Aleluya. Fortalecido, y será hasta el próximo martes, si usted y Dios así lo prefieren. Amén. Pásenla bien y buenas noches. Paz, amado. Bendiciones. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confiar en ti me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confiar en ti me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré.
razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confiar en ti me has ayudado, tu salvación me ha regalado.